te ruego, Jesús de mi vida. Hola chicos y chicas, y bienvenidos al estudio de la lección número 8, que se titula ¿Amor fraternal? El versículo para memorizar dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Es tiempo de orar. La línea telefónica no usaré para hablar con mi Jesús al orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: honramos a Dios cuando vivimos en paz con los demás. Andrés estaba muy enojado. Su hermano Fabián recibió como regalo una bicicleta nueva y a él le dieron la bicicleta vieja de Fabián. Estaba celoso. Él también quería una bicicleta nueva. Así que un día Andrés tomó la bicicleta nueva de Fabián sin permiso y se fue a dar un largo paseo en ella. La Biblia nos cuenta acerca de dos hermanos. Uno estaba celoso del otro y sucedió algo terrible. Después de dejar el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín se hizo agricultor y Abel se dedicó a la cría de animales. Cada día Caín trabajaba en sus sembrados y Abel llevaba a pastar a sus ovejas. Abel amaba a Dios, deseaba hacer las cosas que Dios le pedía. Le gustaba traerle regalos a Dios y se gozaba adorándolo. Caín era diferente a su hermano. Se quejaba y murmuraba. Quería hacer las cosas a su manera. No le gustaba adorar a Dios. No quería pensar en lo que les había pasado a sus padres. ¿Tú recuerdas lo que sucedió? Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto de uno. Si comían de ese árbol, iban a morir. Pero Adán y Eva le hicieron caso a Satanás y comieron del fruto del árbol prohibido. No murieron inmediatamente, pero tuvieron que dejar su hermoso hogar. Dios le habló de su plan de enviar a su hijo para que muriera en lugar de ellos. Pero iba a pasar un tiempo antes de que Jesús viniera a esta tierra. Dios encontró una forma de mostrarles a Adán y Eva lo que significaba morir. Después que Adán y Eva pecaron, las flores se secaron y se cayeron las hojas de los árboles. Poco después, Dios mató a un animal para hacerles vestiduras. Entonces comenzaron a entender un poco acerca de la muerte. Dios le mostró a Adán cómo hacer un altar de piedras. Le mostró cómo tomar de la manada un cordero sin defecto y colocarlo en el altar. Adán tenía que matar el cordero y ofrecerlo en sacrificio. Sacrificar un animal era para Adán y Eva una manera de decir que estaban tristes y arrepentidos por su pecado. Era también una forma de darle gracias a Dios por la promesa de que Jesús iba a venir. Este sacrificio les recordaba a Adán y Eva que Jesús iba a morir por sus pecados. Adán y Eva se sintieron muy mal cuando entendieron esto. Cuando crecieron, Caín y Abel también aprendieron a sacrificar animales para su adoración.
Abel aceptó la promesa de que Jesús moriría por él. Deseaba darle gracias a Dios por su promesa de un Salvador. Así que construyó un altar y sacrificó un cordero de su rebaño. Dios aceptó su ofrenda y envió fuego del cielo para quemar el sacrificio. Caín sabía que debía ofrecerle sacrificios a Dios, pero cuando llegó la ocasión no lo hizo de la manera como Dios deseaba. Construyó un altar de la misma manera como lo había hecho Abel, pero colocó frutos sobre el altar en vez del cordero que Dios había pedido. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Abel trató de decirle a Caín que hiciera lo que Dios había mandado, pero Caín no quiso escuchar. Estaba enojado porque Dios no había aceptado su ofrenda. Estaba también enojado con Abel. Estaba tan enojado que mató a su hermano. Después de eso, Dios envió a Caín lejos de su familia. Si tan solo Caín hubiera hecho lo que Dios le había pedido, si tan solo no se hubiera llenado de celos y enojo, si tan solo hubiera buscado la paz. ¿No estás contento porque no tienes que matar una ovejita para adorar a Dios? ¿No estás feliz porque Jesús vino a morir para salvarte? Ora a Dios diciéndole: estoy triste por mis pecados. Acepto el sacrificio de Jesús. Gracias por el regalo de Jesús, quien murió por mis pecados. Jesús te va a escuchar, te va a aceptar dentro de su familia. Él te va a ayudar siempre. En la gotita de saber de esta lección podemos aprender que el cordero que Abel sacrificó representaba a Jesús, a quien la Biblia llama el Cordero de Dios. Recordemos el versículo para memorizar. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Mateo capítulo 5, versículo 9. El mensaje de la lección es: honramos a Dios cuando vivimos en paz con los demás. Para continuar con la lección de hoy domingo, lee el versículo para memorizar en el culto familiar. Luego dibuja la figura de una oveja. Anota en ella las palabras del versículo para memorizar. Recórtala en partes a manera de rompecabezas. Practica uniendo las partes hasta que puedas decir el versículo de memoria. Además, pídele a un adulto que te hable de alguna ocasión en que se enojó y la forma como controló su enojo. ¿Qué puedes aprender de esa historia? Por último, ora a Dios pidiendo que ayude a la gente que vive en países donde hay guerras. Cantemos la alabanza: mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es tiempo de orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por el estudio de hoy. Por favor, Señor, ayude a todas las personas cuyos países están en guerra. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.